Pasan tantas cosas, seguro que de esto no te enteraste. Nosotros te lo contamos aquí, en Desde Adentro, el espacio radial de la Asociación Civil Integración Solidaria. Momento de entrevista ahora. Vamos a conversar con Gustavo Corregido. Él es defensor del pueblo de la provincia del Chaco. El nuevo aumento del transporte público del colectivo Chaco Corrientes. Nos llamaba un poco la atención esto de el porcentaje en el que se ha incrementado. Y la primera consulta que nos surge es cómo se llega a este porcentaje de incremento. Bueno, eso quisiéramos saber, ¿no? Todos. Es un gran misterio que las autoridades nacionales y los empresarios del transporte tienen reservado solamente para ellos. La instancia en que todos podemos saber lo que ellos consideran y que podemos participar para opinar respecto de cómo hicieron los cálculos es la audiencia pública. Recordemos que tenemos un fallo de la Cámara Federal que anuló un aumento del transporte Chaco Corrientes hace más de un año y que en una audiencia de conciliación las autoridades nacionales, el propio viceministro de Transporte de la Nación que participó de la audiencia, se había comprometido a llamar a una audiencia pública para modificar la tarifa en 45 días. Esto fue hace más de un año, no cumplieron con su palabra. Y no solo que no llamaron a la audiencia pública, sino que modificaron la tarifa sin la audiencia pública. De manera que la situación es preocupante porque nos están imponiendo una tarifa que tal vez sea razonable, pero lo que no es razonable es la forma en que se están manejando, porque estamos en un Estado de Derecho, tenemos una Constitución, tenemos la Ley de Audiencias Públicas, tenemos numerosos fallos en todo el territorio del país y de la Corte, y en especial de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que indican que para modificar una tarifa hay que llamar a una audiencia pública, que es la instancia de participación de los usuarios para que puedan ejercer su defensa ante una modificación de las tarifas. La situación es muy penosa desde el punto de vista institucional, porque no obedecen la Constitución y las leyes y los fallos judiciales. Doctor, buenas tardes. Víctor Ocampo lo saluda. Buenas tardes. Si es el Ministerio de Transporte de la Nación quien está violentando algunas normas, ¿quién o qué estamento nos queda a nosotros los usuarios como para poder reclamar que interceda ante este aumento del boleto? Bueno, como esto se trata de un acto administrativo diferente del anterior, es que el lunes, este lunes pasado, hemos presentado en los tribunales federales una nueva acción judicial que lleva mucho tiempo resolverse y que va a colocar a todos los usuarios en la obligación de pagar lo que arbitrariamente han dispuesto las autoridades nacionales, ¿no? Esa es la instancia que tenemos, la instancia judicial. Pero ¿qué es lo que pasa? Los procesos colectivos contra el Estado se deben registrar en la Corte y aquellos tribunales que intervengan primero son los que van a ejercer como un fuero de atracción y va a entender un solo tribunal en la nación. En nuestro caso, que está en juego el transporte conocido como Chaco Corrientes, podría ir o a la ciudad de Corrientes o a la ciudad de Resistencia, no habría mayores problemas, pero todo este proceso lleva tiempo registrarlo hasta que vuelve el expediente y se dictan las primeras providencias donde se notifican a las partes del amparo. Imagínense que hace un mes recién comenzó a tramitarse el amparo que planteamos en febrero de este año contra el aumento de la energía eléctrica que impactó en todo el territorio de la República Argentina. En el mes de febrero lo planteamos, quedó radicado en la ciudad de Posadas
y hace un mes recién se notificó a las partes el curso de la presentación del amparo. De manera que los plazos judiciales se han estirado muchísimo, y yo interpreto esto que es como una negación del acceso a la justicia, ¿no? Por un lado desconocen los fallos, siguen avanzando con una nueva modificación de tarifas sin audiencia pública, lo cual es una cuestión sumamente violenta, porque esto ya fue discutido no con este gobierno, sino con gobiernos anteriores. Es algo que está muy definido y claro por la Corte, y sin embargo estos funcionarios que se autocalifican como los mejores equipos de los últimos 50 años, nos atropellan de esta manera, ¿no? Doctor, mencionaba varios fallos, recursos de amparo que ustedes han promovido. Ahora, más allá de esta cuestión burocrática, administrativa, de que dura mucho tiempo, de que también me imagino que demanda una preparación también desde el punto de vista de la paciencia, ¿no? Un gobierno que avanza y los recursos judiciales que uno puede utilizar duermen en cajones. Ahora, más allá de todo esto, uno deduce que el gobierno sabe cómo se debería hacer, por ejemplo, respetando las audiencias públicas. ¿Por qué cree usted que, sabiendo que se deben cumplir ciertos requisitos y establecer un procedimiento para luego establecer la suba de las tarifas, por qué el gobierno desconoce todo este procedimiento y avanza igual? Bueno, lo único que podría hacer son especulaciones, pero es un estilo de administrar como si esto fuera una empresa donde un gerente toma decisiones sin que nadie pueda oponerse. En una empresa hay una verticalidad que no se puede contradecir, y es la forma en que ellos administran el país. Fíjense, las modificaciones de las tarifas de los peajes, sin audiencias públicas. Fuimos a la justicia, tardamos más de un año hasta que la Cámara Federal dijo: el aumento del peaje es nulo, llamen a audiencias para modificar las tarifas del peaje. ¿Cómo no contestaron? Modificando las tarifas de los peajes otra vez por una simple resolución sin llamar a audiencia pública. Es la forma de gobernar que tienen estos funcionarios, que creen que esta es la república. No, esto no es, dejó de ser una república y pasó a ser una empresa donde la manejan algunos gerentes, ¿no? Y lo digo porque en los hechos es así, y no es casualidad que esto sea así, porque todos ellos son gerentes, son representantes de empresas, y creen que no tienen que debatir, creen que no tienen que explicar a la sociedad por qué toman estas decisiones. Les molesta a ellos explicar y fundamentar por qué una tarifa tiene determinado valor. Porque desde el punto de vista, si yo fuera un funcionario nacional, lo que más me conviene en términos prácticos es explicarle a la gente por qué modifico la tarifa. Entonces les digo: miren, los salarios de los trabajadores aumentaron tanto, el combustible vale tanto, los insumos son en dólares y valen tanto, y en consecuencia la tarifa vale tanto. Se los explico, explico los cálculos y después modifico la tarifa, y cumplo con la Constitución, cumplo con la ley, y nadie va a poder, a través de una cautelar y un amparo, suspender los efectos de ese acto administrativo, porque no tendrían motivos, ¿verdad? Sin embargo, prefieren no hacerlo porque es el estilo de ellos, no dar explicaciones. Realmente raya con lo peligroso, digo, el concepto que exista un fallo de la justicia que los obliga a que llamen a audiencia pública, y usted nos dice que directamente desoyen el llamado de la
justicia. ¿Es así? ¿Es lo que está planteando? Sí, es una clara desobediencia judicial, es un incumplimiento de los deberes del funcionario público. Le doy otro ejemplo. En el año 2016 se modificaron las tarifas de gas y de electricidad sin audiencia pública, ¿recuerdan? Intervino rápidamente la Corte de forma directa y les dijo, no, muchachos, tienen que llamar a audiencia pública en relación al gas y a la electricidad. Llaman a audiencias en el año 2016, pero ¿cómo hacen las audiencias? Nos invitan a todos, de la cual participó la provincia de Corrientes también, y allí nos enteramos, cuando fuimos a ver los costos, de que en los expedientes no había nada. Era un expediente vacío, donde no había ningún desarrollo de costos de la electricidad y del transporte de la electricidad, porque las dos cosas aumentaban, el transporte de electricidad y el valor de la electricidad. No había nada, de manera que el aumento del año 2017 es ilegal, el aumento del 2018 lo hicieron de la misma manera, vacío de información, también es ilegal el aumento. Yo creo que en algún momento la Corte lo va a tener que anular, y se va a tener que devolver miles y miles de millones de pesos a todos los usuarios. Lo mismo ocurre con el gas. Yo no he participado en las audiencias del gas, pero vemos referentes nacionales de asociaciones de usuarios y consumidores que pasa lo mismo. No hay ninguna información del costo del gas a boca de pozo, ni del transporte del gas, de manera que los costos del gas y de la electricidad son un misterio en la República Argentina. Pero hay una gran casualidad, los propietarios, los accionistas de las generaciones de gas, de electricidad, el transporte y en algunos casos la distribución en otras provincias, son gente vinculada al gobierno nacional, o son los funcionarios propietarios o accionistas, o tienen vínculos muy cercanos. Esto está denunciado y probado en programas políticos que vemos todos los días. No. Lo que pasa en la República Argentina es muy lamentable, porque están colocando a la familia argentina a trabajar para pagar los servicios públicos que están en manos de los que nos gobiernan. Es el esfuerzo que le están pidiendo a los argentinos desde el gobierno, que paguen, que hagan el esfuerzo, que paguen, que nos dediquemos a trabajar nada más que para pagar las tarifas. Eso es lo que están haciéndonos en este momento, y después para educación, para salud, para esparcimiento, para irnos de vacaciones, para educar a nuestros hijos, no nos está quedando margen, porque somos como una especie de esclavos modernos, que tenemos que darle todo el fruto de nuestros esfuerzos para pagar las tarifas, que son impagables, ya prácticamente son impagables. Doctor, específicamente con el servicio del Chaco Corrientes, ¿hay algún antecedente en donde por la presentación de ustedes, el recurso de amparo que usted comentaba, se haya logrado retrotraer el aumento al precio anterior? Sí, y te lo conté hoy. En la audiencia de conciliación, donde estuvo el viceministro de la Nación, de Transporte de la Nación, la justicia había retrotraído los valores. Lo que pasa es que fijamos en la audiencia un valor superior al que tenía la tarifa, porque si no, no podían seguir funcionando, porque es muy baja. Lo mismo me ocurrió ahora en una audiencia de conciliación en el transporte interurbano de la provincia del Chaco. Si nosotros nos atenemos a los valores históricos, quedaría el boleto en la ciudad de Resistencia en 8 pesos, cuando se estaba hablando de 16 pesos. De manera que tuvimos que conciliar un valor intermedio para que las empresas puedan seguir funcionando, si no, nos quedamos directamente sin transporte de pasajeros. Sí, claramente le digo que hemos dejado sin efecto un aumento con un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, y ese fallo se cumplió totalmente.
La última consulta, Corregido, agradeciéndole por su tiempo. Imagino que quizás ya lo ha explicado usted también con suma claridad, que posiblemente la dificultad del gobierno en explicar esto de, por ejemplo, por qué en este caso la tarifa del transporte público subiría en un 100%, también radica en esto que usted decía de que si se hace un análisis serio, los salarios, por ejemplo, de las personas están muy lejos de ese número, con lo cual yo no sé si se justificaría un aumento de cualquier servicio, digamos, en este porcentaje que estamos hablando, sin mencionar, digamos, el contexto de los demás servicios públicos y de cómo se ha encarecido la vida para todos los argentinos. Sí, no entiendo qué es lo que están haciendo, porque ya la electricidad no se puede pagar, el agua es carísima, el gas, ya una garrafa de 10 kilos está a más de 400 pesos. El valor de los alimentos aumentó muchísimo. Los medicamentos aumentaron al 400%. Y el salario de los trabajadores. ¿Por qué todo esto ocurre? Porque el gobierno está interesado, demuestra mucho interés en actualizar tarifas. ¿Vieron que siempre están defendiendo el aumento de las tarifas? 2 veces por año nos aumentan las tarifas, y todo eso empuja todos los otros elementos que les estuve diciendo, los medicamentos, los combustibles. ¿Y cuándo vieron que se preocuparse a estos funcionarios nacionales defender el aumento de los jubilados? ¿Cuándo se van a pelear con los empresarios defendiendo el poder adquisitivo de los jubilados, de los trabajadores, de los pensionados? ¿Cuándo vamos a ver un reproche de los empresarios? Todos sabemos, porque leemos en los diarios, que las empresas de los servicios públicos están teniendo ganancias extraordinarias. ¿Por qué no paran un poco con los aumentos que el pueblo está pasando necesidades? Y esto no es una chicana, ni un latiguillo, ni nada. Todos sabemos que hay mucha gente, al menos acá en el Chaco, que está con corte de energía eléctrica. En Buenos Aires pasaron una estadística, la gran cantidad de gente que directamente se desconectaron del gas por falta de pago, y estas son las empresas que más están ganando. Entonces uno se pregunta, ¿a quién están defendiendo? ¿Qué intereses defienden? ¿Para quiénes gobiernan? Yo creo que está muy claro que tienen favorecidos en esta forma de administrar el país. Hay favorecidos y hay personas a las que les piden nada más que les piden esfuerzo, ¿no? Gustavo Corregido, le agradecemos mucho su tiempo y sobre todo la claridad con la que ha contestado nuestras preguntas, realmente bien, clarísimo. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho la comunicación, pero déjenme aclarar una cosa, que a mí me incomoda mucho decir estas cosas, porque parezco como que hago simplemente declaraciones políticas. Yo me imaginaba siempre ser un defensor del pueblo que discute matices de la administración pública, pero lo que está pasando es muy grave porque si no tenemos justicia no tenemos asegurados nuestros derechos. De ninguna manera todos nuestros derechos están en peligro, y vaya que si lo estamos padeciendo, ¿no? Así que esa es la razón de mis explicaciones netamente políticas, porque el problema que tenemos los argentinos con el transporte público de pasajeros conocido como Chaco Corrientes, precisamente es político, que es una forma de administrar el país que violenta la Constitución y las leyes y los fallos judiciales. Así que esa es la razón de mis explicaciones. Muchas gracias por la comunicación y muy buenas tardes a todos. Pasan tantas cosas que no te la cuenten siempre los mismos. Proponemos nuevas voces. Escuchalas, opina, participá, sumate. Desde adentro. Desde adentro. Desde adentro, un programa producido por la Asociación Civil Integración Solidaria. Los sábados, de 17 a 19, por Radio UNE, 99.7.